Módulo: Transparencia en la gestión pública. Curso: Lucha contra la corrupción. Docente: Raúl Freddy Cano Guarachi, abogado de la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente se desempeña como responsable en Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Cuenta con diplomados en Educación Superior e Interculturalidad y en Metodología de Investigación Científica. Es docente de la Universidad Pública del Alto, UPEA. Objetivo: reflexionar a partir de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, los mecanismos y procedimientos para prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción y la recuperación del patrimonio del Estado. Bienvenidos a la teleclase. Mi nombre es el doctor Freddy Cano, responsable en Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Y conmigo veremos hoy el tema lucha contra la corrupción. Bueno, para iniciar esta clase es necesario realizar un análisis comparativo a efectos de establecer cuál ha sido el tratamiento normativo respecto a la lucha contra la corrupción y cuáles eran los ejes temáticos a partir del que se ha llevado una lucha frontal contra la corrupción. Es así que es necesario tocar lo que era antes de la ley 004, que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de lucha contra la corrupción, en donde vemos que existía un nivel de impunidad y existía privilegios e inmunidades, juicios paralizados, los delitos de corrupción prescribían, existía la irretroactividad de la norma, existía la imposibilidad de investigar fortunas, las penas eran leves y los beneficios procesales eran bastantes para los corruptos, y solo el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción elaboraba y proponía políticas de lucha contra la corrupción. Sin embargo, ya a partir de la promulgación de la ley 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz, es que actualmente, ya gracias a esta norma, tenemos una sanción efectiva que se aplica en la lucha contra la corrupción. Ya no existen esos fueros ni privilegios, todos somos iguales ante la ley, prosigue el juicio aún en rebeldía. Ahora estamos bajo un régimen de imprescriptibilidad, es decir, de que ya no se puede alegar este instituto jurídico como es la prescripción, sino que cuando se ha causado un daño económico al Estado, hoy día sí la norma nos da esa oportunidad de poder encontrar responsabilidad en ese funcionario público encargado del manejo y administración de las arcas del Estado. También tenemos la posibilidad de juzgar el enriquecimiento ilícito como la legitimación de ganancias. Las penas son mucho más severas y se eliminan también los beneficios que antes se tenía, antes de la ley 004. Ahora existe, gracias a la ley 004, el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, a partir del que ya se hace un nuevo replanteamiento de la lucha contra la corrupción, en donde no se constituye, cabe aclarar, en un ente de investigación, sino en un consejo a partir del que se realiza una fiscalización de las políticas de lucha contra la corrupción. El objeto de la lucha contra la corrupción es establecer mecanismos y procedimientos para prevenir, investigar, procesar y sancionar actos o hechos de corrupción dirigidos a la recuperación del patrimonio del Estado. La finalidad que se persigue con la lucha contra la corrupción son prevenir la corrupción, acabar con la impunidad y proteger el patrimonio del Estado. Sentado las bases, ahora podemos ingresar a lo que es la corrupción y vamos a conceptualizarlo como aquel requerimiento o aceptación, ofrecimiento u otorgamiento de cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio directo o indirecto que pueda ser
en donde se puede ver la participación de un funcionario público o servidor público, pero además, dentro de la aplicabilidad de la Ley 004, también es extensible a ese particular que, aún sabiendo de la prohibición de poder ofrecer u otorgar algún beneficio, alguna dádiva, puede haberse involucrado en un hecho de corrupción, a cambio siempre, ¿no?, de una acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Para este elemento tan importante como es la lucha contra la corrupción, corresponde ahora ver los principios, es decir, bajo qué ejes directrices es de que se lleva adelante la lucha contra la corrupción, y entre aquellos vamos a ver a lo que se tiene como el summa camaña, es decir, el vivir bien, la complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales, a partir del que lo que se busca es el bienestar común, el bienestar colectivo de todos los administrados, de todos los ciudadanos, estantes y habitantes del Estado boliviano. Un segundo principio también vemos en el Amazúa, es decir, no seas ladrón, es decir, la persona nacional o extranjera debe velar en todo momento por el patrimonio del Estado, por el beneficio común, y no apropiarse de ese patrimonio que debe servir a la comunidad, debe responder a esa necesidad, a ese requerimiento que hace la ciudadanía, que hace el colectivo social. También tenemos otro principio como es la ética, que implica el comportamiento conforme a los principios morales de servicio a la comunidad, reflejados en los valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia, que también se halla plasmado en la Constitución Política del Estado, en el artículo 232, donde claramente también establece que los principios de todo servidor público deben ser la celeridad, la transparencia, la ética, la eficacia, la calidez y la eficiencia en la prestación del servicio en la gestión pública. También vamos a ver otro principio fundamental en la lucha contra la corrupción, como es el principio de transparencia, que implica la práctica y manejo visible de los recursos del Estado por los servidores públicos, así como las personas naturales o jurídicas que tengan ese trato con el Estado boliviano, que en el cumplimiento o ejecución de un programa, de un plan, de una obra, siempre se observe estos principios, este principio de transparencia que permita ver la adecuada ejecución de un presupuesto, como la gestión respecto a la fiscalización de obra, del programa o proyecto. También tenemos otro principio importante como es la gratuidad, que implica la investigación en la administración pública y en la administración jurisdiccional debe estar plagada del principio de gratuidad, es decir, de que el colectivo en esa pretensión de búsqueda de acceso, de tutela efectiva de la justicia, no tenga que verse gravado por montos económicos o valores que puedan implicar ese impedimento de poder llegar a este acceso a la justicia, sino que la gratuidad debe ser un principio elemental, y que esto debe darle ese principio de confianza y además de eficacia en la administración de justicia. También tenemos otro principio que va ligado con este principio de gratuidad, como es el principio de celeridad, que implican que estos mecanismos que va a utilizar la administración pública como la administración jurisdiccional tengan que ser ágiles y no tengan que demorarse mucho tiempo, sino que estos siempre deban estar en estricta adecuación a lo que establece la ley. En este caso, la ley 004, y hoy día que tenemos el nuevo enfoque de la lucha contra la corrupción, como es la ley 974 de unidades de transparencia, que ya establece plazos para que la persona desde el momento que denuncia pueda conocer si su denuncia ha sido admitida, ha sido rechazada o ha sido remitida al Ministerio de Justicia, y no tenga que estar esperando el tiempo que le lleve a la unidad de transparencia, sino que ya existe un plazo que hoy día la ley 974 ya lo señala, también como para la gestión de denuncia, que ya nos dice que únicamente se tiene 45 días, ampliable a otros 45 días en aquellos casos en donde se haya justificado dicho requerimiento, pero
Al concluir este plazo, deberá necesariamente emitirse un informe final del que se desprenda una responsabilidad penal, responsabilidad civil o una responsabilidad administrativa que implique un proceso sumario, o en su defecto, de pronto, también únicamente se haga necesario la aplicación de medidas correctivas o preventivas respecto al actuar del servidor público en una determinada entidad del Estado boliviano. Otro principio que también tenemos como fundamental en la lucha contra la corrupción es la defensa del patrimonio del Estado. Es decir, de que todos tenemos como obligación, y en particular los funcionarios y servidores públicos, la defensa del patrimonio del Estado en todos los niveles, en todo momento, en todos los actos de la gestión pública, de modo que la precaución, el resguardo de estos bienes sea diligente, sea eficaz y oportuno. Es decir, que no se debe permitir que el Estado salga afectado económicamente, sino que se debe agotar todos los mecanismos legales para poder llegar de manera oportuna y poder ejecutar las boletas o gravar algún bien que permita la recuperación de bienes y que el Estado no se vea víctima de una afectación económica. Y por último tenemos el principio de imparcialidad en la administración de justicia, que implica que bajo los principios ético-morales constitucionales dados en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, todos los servidores públicos y los administradores de justicia en particular deben verse impregnados de estos principios ético-morales en el momento de poder dar una decisión, en el momento de poder decidir respecto a un caso, respecto a un hecho o acto de corrupción, de modo que el resultado siempre sea lógico, sea razonable, sea proporcional y sea justo respecto a la aplicación de la ley. Ya ingresando respecto a la aplicación de la ley 004 y la aplicación 974, hoy día con un nuevo enfoque de la lucha contra la corrupción, vamos a ver de que esta norma es aplicable a los servidores públicos y ex servidores públicos, es decir, de que bajo ese criterio de la imprescriptibilidad, ¿no? Que antes podía utilizarse la prescripción de los actos o hechos de corrupción, hoy día ya no, porque bajo este principio, bajo este eje rector, como es la posibilidad de poder juzgar, de poder sancionar y encontrar responsabilidad en ex servidores públicos, siempre bajo la condición de que se haya ocasionado un daño económico al Estado. Este aspecto no solamente se encuentra en la ley 004, sino que también se encuentra en la Constitución Política del Estado, donde ya en esta norma constitucional establece de que sí existe la posibilidad de que cuando existe un daño económico pueda juzgarse a un ex servidor público. También es aplicable a lo que es el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría General del Estado, así como las universidades. Es decir, de que todos los órganos del Estado plurinacional, como las entidades territoriales, tienen esa obligación de poder aplicar en todos sus actos la ley 004, así como en aquellas entidades autónomas, departamentales, municipales, regionales, indígena, originario y campesinos, lo propio. Es decir, de que el colectivo social, a través de esa estructura organizativa que tiene el Estado boliviano, debe estar impregnado en todo momento bajo la aplicación de la ley 004 como la ley 974. Continuando con el ámbito de aplicación, también vamos a ver de que esta lucha frontal contra la corrupción es aplicable a las entidades u organizaciones, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, las personas privadas, naturales, las personas jurídicas, así como todo servidor público, bajo una regla que es que en todas las entidades privadas o entidades o empresas públicas en donde el Estado tenga una participación patrimonial independientemente de su naturaleza jurídica, se aplica esta norma. En aquellas instituciones donde se haya causado un daño económico al Estado, en aquellas instituciones donde se estén cometiendo actos o hechos de corrupción que beneficien y afecten, sin duda alguna, al Estado. En todas estas instituciones es aplicable la ley 004 en esta lucha frontal contra la corrupción y bajo ese lema que tenemos hoy día de cero tolerancia a la corrupción. Vamos a ver también que esta norma parte de nuestra economía jurídica nacional,
establece medidas institucionales, medidas judiciales y medidas operativas. Entre las medidas institucionales vamos a ver de que el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, hoy día a la cabeza del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de la jefatura del CIARBE, ¿no?, va a establecer políticas de lucha contra la corrupción, tanto a tribunales fiscales, investigadores, como la unidad de investigación financiera. Y respecto a aquellas medidas judiciales, vamos a ver la creación de nuevos delitos y penas que van a ir a modificar también nuestro Código Penal, que a partir de la Ley 004 se ha creado nuevas figuras penales adecuados y propios de la corrupción pública, como aquellos delitos también vinculados a la corrupción. En todos ellos impregnados bajo esta directriz, como es la imprescriptibilidad, la retroactividad y el juicio en rebeldía. También tenemos, respecto a las medidas operativas, la protección de testigos y denunciantes, la verificación de oficio de declaraciones juradas, la exención de confidencialidad y denuncia del secreto bancario, así como la obligación de querellarse. Elementos tan importantes que hacen de que hoy día ya no puede existir un funcionario o persona que conozca o tome conocimiento de un hecho o acto de corrupción que por temor a represalias, amenazas o daño a su integridad física se inhiba de denunciar, sino que bajo esa obligación que nos establece el artículo 108, numeral 8 de la Constitución Política del Estado, tiene la obligación y el deber de denunciar. Y tratándose de una institución pública, tiene la obligación de constituirse en parte querellante. Este elemento hoy día ya nos entrega la Ley 004 y la Ley 974, del que debe impregnarse también toda la gestión pública a todo nivel. Vamos a ver también un poquito más de lo que es este Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias, que está presidida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, pero integrada en su composición por el Ministerio de Gobierno, por la Contraloría General del Estado, por la Fiscalía General, por la Unidad de Investigación Financiera y por las organizaciones sociales, pero organizaciones sociales no solamente regionales, sino que estas organizaciones deben ser representativas a nivel nacional y acreditadas a efectos de que los mismos puedan participar dentro de lo que es el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción y poder también transmitir ese conocimiento, esa expertise que hace a que tanto en la administración pública como en la administración jurisdiccional puedan aplicarse políticas que puedan dar resultados respecto a la lucha frontal contra la corrupción. Hay que tener presente siempre que estas entidades son independientes en el cumplimiento de sus funciones y no se hallan ninguno dependiendo del otro. Es decir, que las instituciones que hemos citado, es decir, el Ministerio de Gobierno, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General y estas organizaciones sociales, son independientes en cuanto al ejercicio y cumplimiento de sus atribuciones y únicamente es a través del Consejo en la que toman una decisión en conjunto, pero respecto a las demás funciones que vienen cumpliendo son independientes, ¿no? Y un elemento que cabe aclarar también, que este Consejo no investiga, no procesa, no sanciona, sino únicamente emite políticas de lucha contra la corrupción. Vamos a ver también que este Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancia, tiene las atribuciones de proponer, supervisar, fiscalizar políticas públicas de prevención, de lucha contra la corrupción, que van a ir a proteger y recuperar el patrimonio del Estado. Este Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción anualmente va a ir a aprobar un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción elaborado por el Ministerio de Justicia y Transparencia. Y vamos a ver de que, como ya hemos referido, este Consejo de Lucha no investiga, no juzga, no sanciona, sino únicamente recoge todo ese conocimiento de las instituciones que forman parte para plasmarlas en políticas públicas. También vamos a ver de que, como una institución integrante de lo que es este Consejo Nacional de Lucha, es control social, es decir, habíamos señalado de que estas organizaciones sociales, no regionales sino representativas a nivel nacional, tienen atribuciones también de identificar y denunciar todo acto o hecho de corrupción, de poder coadyuvar en los procesos administrativos como judiciales, en donde se vea actos o hechos de corrupción.
también se debe, este control social tiene también la necesidad de poder identificar hechos de corrupción o falta de transparencia en las entidades públicas en cuanto a la gestión pública y denunciarlas ante la autoridad competente. En este caso, bajo la nueva normativa, esta ley 974, las instituciones públicas o la entidad competente para poder conocer estos hechos o actos de corrupción será las unidades de transparencia, ¿no? Y solamente bajo disposición del artículo 15, en aquellos casos en donde se haya involucrado una MAE o ex MAE de una institución pública, donde se haya involucrado un funcionario público en donde se vea un acto de enriquecimiento ilícito o legitimación de ganancias, o donde se haya involucrado un funcionario que es parte de la unidad de transparencia, ¿no? Debe poner en conocimiento del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para que se pueda llevar adelante la gestión de denuncia, y a través de este procedimiento que nos da hoy día la Ley 974 y su reglamento, podamos llegar a emitir un informe final en donde se pueda establecer responsabilidades o indicios de responsabilidad, sea penal, civil, administrativa o medidas correctivas o preventivas. Vamos a ver también de que este Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción tiene un nivel de especialidad, porque en cuanto a la obtención de la información para poder plasmar las políticas de corrupción, viene enlazado a partir del conocimiento y relacionamiento de los tribunales y juzgados anticorrupción, las unidades corporativas de la Fiscalía, ¿no?, anticorrupción, como también los investigadores especializados de la Policía Boliviana en temas de corrupción pública, relacionados también directamente con el tema del perfil económico, con la unidad de investigación financiera. Vamos a entrar un poquito más respecto a las atribuciones y vamos a ver de que los tribunales y juzgados anticorrupción tienen la competencia para poder conocer a partir de procesos penales en materia de corrupción, así como en aquellos delitos vinculados a corrupción. Cuando hablamos de delitos propios de corrupción, nos estamos haciendo referencia a aquellos delitos que han sido creados, incorporados en la Ley 004, y respecto a los delitos vinculados a corrupción, son aquellos delitos preexistentes, es decir, que ya existía anteriormente en el Código Penal, pero que por su vinculancia también forman parte de este grupo de delitos contra la corrupción. Vamos a ver también que, como ya hemos referido, que la Fiscalía General tiene unidades corporativas de especialización en delitos de corrupción pública, y que estos van a ir a hacer la investigación en sus etapas investigativas, preliminar, preparatoria, juicio, ¿no? Juicio oral, público y contradictorio, en donde se va a concluir con una acusación hasta la obtención de una sentencia condenatoria, si es que existen las pruebas necesarias y suficientes como para poder identificar la responsabilidad de un servidor público. También otra institución que va de la mano con esta lucha frontal contra la corrupción es la Policía Boliviana, que bajo la dirección funcional de la Fiscalía procede a ejecutar esas directrices de investigación a efectos de poder llegar a esclarecer la verdad histórica de los hechos. Y otra institución que también apoya a esta lucha frontal contra la corrupción es la Unidad de Investigación Financiera, que a requerimiento fiscal hace el análisis, realiza la actividad de inteligencia financiera patrimonial y establece el perfil económico, es decir, va a ir a revisar, verificar si el crecimiento patrimonial de una determinada persona, de un determinado servidor público, es razonable o existe un crecimiento desproporcional en cuanto a la declaración jurada prestada por este servidor público, que de pronto no puede ser justificable entre el monto percibido y el monto acumulado en un determinado periodo, lo que hace de que la Unidad de Investigación Financiera emita un informe, y que este informe tenga que ser puesto en conocimiento del Ministerio Público para que se inicie un proceso de investigación, así como se tenga que poner en conocimiento del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, como la Procuraduría General del Estado. Y un elemento importante también que nos trae la Ley 004 y la Ley 974 es la obligación que tienen todas las instituciones públicas de constituirse en parte querellante a partir del solo conocimiento de un acto o hecho de corrupción. Es decir, de que no pueden denunciar las instituciones, sino que deben constituirse en parte querellante, y que
a momento de constituir en parte querellante también deben identificarse como víctimas respecto a un acto o hecho de corrupción que afecte a la institución, que afecte económicamente al Estado, pero que también identifique el hecho generador, que establezca, identifique al sujeto activo comisivo de un delito, así como establezca el tipo penal en el que haya subsumida su conducta a efectos de que el Ministerio Público y la policía puedan llevar adelante una gestión investigativa y establecer también responsabilidades. Vamos a ver también de que en esta lucha contra la corrupción existe un elemento muy importante como el que ya hemos citado, de que existe hoy día la protección de los denunciantes y testigos, es decir, de que tanto el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana como la Fiscalía General del Estado tienen la misión y la obligación de brindar la protección adecuada contra toda amenaza, agresión, represalia o intimidación que se pueda dirigir en contra de aquellos denunciantes, testigos, peritos, asesores técnicos, servidores públicos u otros participantes u otras personas que sean testigos directos del hecho o aquellos que hayan tomado conocimiento y tengan elementos de prueba respecto a este acto o hecho de corrupción. También existe otro elemento importante como es la reserva de identidad del denunciante, lo que hace de que las unidades de transparencia hoy día ya no puedan develar la identidad de la persona que denuncia. Aquello para evitar que esta persona, como hemos referido, el denunciante, los testigos, peritos o los servidores públicos que hayan denunciado, puedan verse amenazados o agredidos o puedan verse intimidados por aquellos que se hayan visto descubiertos dentro de un acto o hecho de corrupción. Así como también vamos a ver que hay un elemento muy importante que establece el artículo 17 de la Ley 004, como es la guarda y reserva de la documentación producto de una gestión de denuncia respecto a un hecho en particular, información que no puede ser transmitida, que no puede ser divulgada, sino que esta información deberá guardarse en reserva y únicamente poner en conocimiento de aquellas instituciones competentes para que pueda llevarse adelante una investigación jurisdiccional que establezca responsabilidades y que concluya con una sentencia, sea condenatoria o absolutoria. También vamos a encontrar un elemento muy importante como es la exención del secreto bancario para la investigación de delitos de corrupción. Es decir, que existe un principio, una regla general que hace que todas las cuentas bancarias estén bajo reserva, es decir, que nadie puede conocer cuál es el movimiento financiero del colectivo social. Sin embargo, cuando un servidor público se vea involucrado dentro de un hecho de corrupción, entonces este nivel de confidencialidad desaparece, es decir, que se puede ingresar a poder establecer cuál es el perfil económico y verificar si es que el crecimiento patrimonial es racional o es desproporcional respecto a los dineros obtenidos, los recursos obtenidos y los recursos acumulados. Se puede llegar a conocer las operaciones financieras realizadas dentro de los procesos judiciales, como también se puede llegar a establecer si ha llegado a acumular, qué tipo de bienes ha llegado a acumular, en qué periodos lo ha acumulado y si es que estos se encuentran debidamente justificados, ¿no? O también el funcionario público o el servidor público puede de manera voluntaria autorizar el levantamiento del secreto bancario para que el colectivo social pueda tomar conocimiento de cuál es el patrimonio de esta persona y que a partir de aquello no se halle acusado de corrupción o es que se haya vuelto inmerso dentro de un hecho de corrupción, sino que el patrimonio pueda ser conocido por el colectivo social. Ahora, ¿cuál es el manejo de la información que tiene la unidad de investigación financiera? Existe una fase de análisis de investigación, es decir, de que la unidad de investigación financiera obtiene información de todas las entidades financieras en donde pueda tenerse depósitos, cajas de ahorro o líneas de crédito, y a partir del conocimiento de toda esta información es de que hace el análisis respecto a aquel dinero obtenido y aquel dinero acumulado. Y cuando la unidad de investigación financiera advierte que existe un movimiento inusual económico respecto al patrimonio de una persona, entonces ese momento lo que hace es remitir al Ministerio Público a efectos de que pueda iniciarse una investigación penal, sea por legitimación de ganancias o por enriquecimiento ilícito.
y poner en conocimiento, como lo hemos señalado, al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y a la Procuraduría General del Estado. También tenemos un elemento que también es importante dentro de este análisis financiero y dentro de lo que es el Consejo Nacional de Lucha, como es el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y Recuperación de Bienes del Estado, que es la unidad del CIARBE, que lo que hace es la sistematización, centralización e intercambio de información, a partir del que también en aquellos delitos y actos de corrupción puede llegarse a verificar respecto a los bienes acumulados, a la declaración jurada prestada por el servidor público, al ingreso a una institución pública, como a la conclusión de sus actividades en una institución pública. Y lo que va a hacer el CIARBE también es diseñar la aplicación de políticas preventivas y proteccionistas del Estado para hacer seguimiento, monitoreo de procesos en el ámbito de lucha contra la corrupción. Este es el enfoque que hoy día tenemos de lucha frontal contra la corrupción bajo este lema que tenemos como política nacional de cero tolerancia a la corrupción, que hoy día se encuentra constitucionalizado, y nosotros como servidores públicos y el colectivo social como administrados se encuentran en la obligación de poder denunciar y no tolerar en ningún momento ningún hecho que nuble la gestión pública, sino que en todo momento pueda verse plasmado bajo este principio elemental y fundamental, como es el principio de transparencia, que hace que esta información manejada dentro de la gestión pública pueda ser también de conocimiento del colectivo social. Hemos concluido con esta teleclase. Agradezco su atención y conmigo nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Síntesis. La Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz de lucha contra la corrupción tiene como objeto prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción y la recuperación del patrimonio del Estado. Los principios de la Ley 004 son vivir bien, amasúa, no seas ladrón, ética, transparencia, gratuidad, celeridad, cooperación amplia, defensa del patrimonio del Estado e imparcialidad en la administración pública. La presente ley se aplica a servidores públicos y ex-servidores públicos de todos los órganos del Estado plurinacional en todos sus niveles, así como las entidades territoriales, Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Defensoría General del Estado, universidades, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y personas privadas, naturales o jurídicas.